si se viene el volantazo económico. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver si el gobierno tiene que decidir o sigue manteniendo o intentando bajar la inflación o intenta recuperar la economía. Se puede atacar los dos problemas, que la inflación baje y que la economía se empiece a reactivar. Recordemos que con el efecto Trump algunas variables están un poco desacomodadas y hay que por ahí hacer un volantazo. Y vamos a explicar ese tema de entrada, que es el tema de hoy muy interesante, volantazo económico. Sturzenegger y Pratgay, que están por momentos, algunos dicen en veredas contrarias y por momentos están muy juntos en todo el tema económico. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer Federico Sturzenegger? Lo que estuvo haciendo, mantener las tasas de interés altas. ¿Para qué? Para bajar la inflación. Que esos pesos que vos tenés no se vayan al consumo, tampoco se vayan al dólar, sino que vos lo inviertas en pesos a una tasa de interés interesante. Sorprendió que el Banco Central bajó las tasas de interés en un momento donde la inflación todavía no se está desacelerando de la manera tal vez esperada o deseada. Y Alfonso Pratgay, que festeja todo esto, por un lado que él espera unas bajas de las tasas de interés, ¿para qué? Para reactivar la economía. Y el dólar empezó a aumentar mucho más de lo esperado, hay otro sector que obviamente está atento al dólar, que tiene que ver con el tema de la industria. Le quiero preguntar al señor Pablo Wende, ¿cómo es esta situación del volantazo económico? Bueno, claramente, a mí me parece que digamos, lo que sucede en la economía hoy es que el tipo de cambio venía muy atrasado. Básicamente eso. Y lo veníamos hablando, Mariano, en los últimos meses. Entonces, la preocupación que existe es tratar de que el dólar no se siga atrasando. Y esto es lo que vimos esta semana con un banco central que volvió a bajar la tasa de interés pese a todos los pronósticos. Y Federico Sturzenegger al final se salió de su libreto porque no había justificación en los números de inflación para bajar la tasa. Viste que en los comunicados del Banco Central, Sturzenegger decía, bueno, ahora sí, hay datos de que la inflación está bajando y voy a disminuir la tasa. La inflación de octubre fue 2,5%. Claro, el 1,5 todavía está lejos, que se esperaba ya para el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Claro, la inflación de octubre no solo fue alta por gas, etcétera, sino que la inflación núcleo, que digamos deja de lado estos componentes por ahí puntuales, había aumentado mucho. Y noviembre y diciembre también viene con una inflación que va a estar entre 1,5 y 1,8. O sea, no hay datos concretos de que la inflación esté bajando muy drásticamente. Sin embargo, el Banco Central bajó la tasa y lo hizo de forma bastante sostenida. ¿Por qué baja la tasa el Banco Central? Desde mi punto de vista, porque no quiere seguir avalando una situación de atraso cambiario en un momento donde todas las monedas del mundo se devalúan, se deprecian contra el dólar, ¿no? Entonces, cuando vos tenés al real en Brasil que se devalúa un 10%, el peso mexicano se devalúa un 20%, si acá manteníamos la tasa en los mismos niveles, el tipo de cambio casi que no se iba a mover. Entonces, las señales centrales bajo la tasa y trato de que el dólar sí suba un poco, por lo menos hasta 16 pesos, ¿no? Bueno, exactamente, si uno, digamos, compara la evolución del tipo de cambio en Brasil y Argentina hubiese hecho lo mismo, hoy deberíamos tener un dólar de casi 16 pesos con 50. Exactamente, todavía es como que le queda un recorrido, pero lo podemos charlar, ¿no? Por Pero eso, parecería vamos a que le ver, queda un sigamos con el recorrido tema del volantazo. Primero, bajar las tasas de interés. Ahora lo vamos a hablar con Gastón Rossi, es si va a continuar esta baja y hasta dónde va a bajar las tasas de interés. Empujar al dólar. Con un dólar, como hoy lo tenemos, es muy difícil que algunos sectores puedan realmente recuperarse y sabemos que todavía la recesión no tiene síntomas de recuperación. Frenar el atraso cambiario, como bien decía Pablo Wende, las economías del mundo han devaluado, la mayoría, y Argentina todavía no acompañó ese movimiento. Y la gran pregunta es si este volantazo en un año que viene electoral, recalentado, si es mejor evitar una mayor recesión que cumplir la meta de inflación. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien. Bueno, esta es la gran pregunta. Hoy el gobierno tiene dos frentes, ¿no? Bajar la inflación, que se lo propuso, que es tan importante para la economía argentina, pero por otro lado, la recesión o los números todavía no acompañan. No, yo creo que lo que llama la atención fue el timing de la decisión del Banco Central, porque uno venía, como mencionaba Pablo, viendo un Banco Central que ponía el foco en la inflación núcleo. De hecho, hubiera sido más razonable que bajara la tasa un mes atrás. El dato de octubre no fue bueno, tampoco es alarmante, pero había un sendero de decrecimiento de la inflación núcleo, lo que excluye los componentes estacionales y regulados.
Y después del mal dato de octubre, de las primeras semanas de noviembre, uno esperaba que el Banco Central tuviera un comportamiento, digamos, que mantuviera el nivel de tasas. Bueno, lo bajó la semana pasada, el mismo día de la elección en los Estados Unidos, y la volvió a bajar esta semana, lo cual fue sorpresivo. Yo creo que este año, en materia de actividad económica, ya está jugado. Digo, va a ser una recesión superior al 2%, y creo que lo que el gobierno, las disputas hacia el interior, lo que están mostrando es el horizonte electoral, ¿no? El gobierno tiene que reactivar la actividad económica de cara al año próximo. Bueno, ahí perdóname, Gastón, entonces, si va, vos lo estás diciendo, obviamente la actividad económica es fundamental, que mejore el bolsillo, que todos los sectores de la economía estén mejor que este año 2016, que ya está pasando en materia económica. Pero la meta de inflación, entonces, el 17%, con una economía que debería empezar a reactivarse, ¿es imposible? A ver, ¿Nos olvidamos de esta meta? No sé si es imposible, yo preguntaría si es deseable bajar tan bruscamente la inflación y cuáles son los costos que se deberían pagar. A mi juicio, la meta del Banco Central fue excesivamente ambiciosa. No me queda claro por qué, en un contexto en el cual todavía había y hay ajustes de precios relativos, básicamente tarifas pendientes, plantear una meta tan ambiciosa, la verdad que me parece que no era lo mejor. Ahora bien, después de un año en el cual en enero se planteó que la inflación iba a ser 25, termina siendo 38, 39, un nuevo año en el cual el Banco Central de alguna forma incumple su meta de inflación, creo que sería una mala señal. ¿Y cómo pega la región, Gastón? Porque hoy sabemos que todas las proyecciones eran sin Trump y sin estas turbulencias. Hoy con esta turbulencia que aparte se suma el mal dato de Brasil, que está mucho peor también de lo que se esperaba y tampoco se recupera, que le pega directo a Argentina. Estas turbulencias también a nivel internacional y a nivel también comercial con las principales países que nosotros comercializamos nuestros productos. Sí, yo separaría las cosas, ¿no? Digo, siempre fue una elección abierta. Digo, es cierto que por ahí los mercados no tenían debidamente internalizado el resultado, pero siempre estuvo abierta. En el caso de Brasil es cierto que se depreció el real de 3.10 a 3.40. En noviembre pasado estaba en 3.80. La economía brasilera, después de caer 2 años seguidos al 3,5% promedio los 2 años, las expectativas del mercado están en torno a un crecimiento del 1,5%, es decir, aún en un escenario en el cual, en un mundo, si se quiere, más complicado, con tasas de interés que empiezan a decir, bueno, el piso ha quedado atrás, creo que desde el lado de la actividad económica el año que viene va a ser un año inevitablemente mejor que este, y yo creo que todavía... ¿Llegamos al 3,5 de crecimiento? ¿Lo ves como algo probable? Es lo que está en el presupuesto, ¿no? Depende un poco del contexto externo. Yo sería más conservador en torno al 3%. Digo, básicamente los indicios claros estamos creciendo. Son suba el salario real, que va a ser inevitable, suba de las jubilaciones reales. Las jubilaciones se ajustan por la inflación pasada. Esto quiere decir que si este año tenemos más inflación que el año próximo, las jubilaciones van a subir en términos reales, lo contrario de lo que pasó este año. Obra pública y Brasil un poco mejor de lo que fue este año. Pero bueno, yo creo que con esta combinación y con la baja base de comparación que es este año, que la verdad terminó siendo un año bastante peor quizás a lo que el propio gobierno estimaba, no lo que uno por ahí estimaba a principio de año, porque los desajustes heredados eran pronunciados, pero yo creo que el gobierno de alguna forma se fue sorprendiendo a lo largo del año. Bien, Gastón, ahora vamos a ver que a nosotros no nos sorprende, pero sí al mundo algunas noticias de la Argentina, que ahora lo vamos a ver en imágenes, que fue lo que publicó hace unos días El País de España, que dice Argentina, festín financiero en plena recesión. Bueno, esto es lo que no entiende el mundo. Bueno, estamos en recesión, altos tipos de interés. Dice, Argentina está de fiesta mientras el mundo, o Argentina está en recesión y también es un festín financiero. Y esto tiene que ver con el tema que va a estar ahora planteando Pablo Wende, de si sigue o no la bicicleta financiera. Bueno, muchas gracias Mariano por la presentación. Claramente fue el negocio espectacular de todo el 2016, ¿no? El gran negocio del 2016, apostarle al peso, apostar al peso. Nosotros ya en marzo, cuando arrancó este programa, dijimos hay que salir del dólar a 16, hay que tirarse de cabeza a las LEVAC al 38% y la apuesta fue extraordinaria, ¿no? Más allá de algún momento en donde el tipo de cambio se movió, el dólar tuvo algún salto, pero en general se ganó mucha plata, ¿no? Los inversores que hicieron esta apuesta, la verdad, que ganaron muchísimo apostando al peso. Pero
La pregunta es si esto va a continuar o no. Porque Claro, ya no es el 38, ya es el acá hay que entender 25-25. que por haber ganado en el pasado no significa que te aseguren un resultado, si no sería todo muy fácil. Entonces vos fijate cuál es el escenario actual. El Banco Central volvió a bajar la tasa, 25,25, ya no es el 38. Y el dólar se empezó a mover. Estamos con un dólar que pasó de 14,95 a 15,70. No es que el dólar se desbocó, pero está ya un poquito más alto. Entonces la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿y ahora qué hacemos? Estamos igual que en febrero, que decíamos salgamos del dólar a 16 y vamos a la tasa al 38. Entonces hay dos escenarios. A ver, Hay dos después me decís escenarios. con cuál te Y después parece el vemos más cuál nos cercano. quedamos. Dale. El escenario uno es, el dólar sigue subiendo y le va a ganar a las tasas de interés, que están en el 25 anual y que van a seguir bajando lentamente. ¿Este escenario en qué plazo lo pensás? ¿De acá a fin de año o para el Yo próximo estoy hablando de los 6 próximos meses? 6 meses. 6 ¿no? De meses, acá a bien. fin de año es como que es muy corto plazo. El escenario 2 es que el dólar se vuelve a planchar, como pasó durante buena parte del 2016, pero las tasas en pesos en un escenario de tipo de cambio planchado mantienen su atractivo, ¿no? Entonces hay que ver si el escenario es el 1 o el 2. Claramente el escenario 2 es el que permitiría seguir pedaleando, seguir con la bicicleta. Si el dólar se queda planchado, obviamente me voy del dólar, me paso a pesos y sigo ganando. Bueno, ¿y vos qué decís? ¿Vos que estás más en el escenario 1 o el escenario 2? Si te digo que estoy en un escenario intermedio, es No, aburrido. Pablo, no esto. podés. Es aburrido. ¿Eh? A mí me parece que yo no me jugaría por un dólar planchado. Yo creo que el dólar sí se va a mover, sobre todo después de fin de año cuando pase el blanqueo. Aún así me parece que las tasas en pesos van a ser ganadoras. Entonces ahí va a haber que jugar un poquito más en la elección. Si es la Levat, si hay bonos en pesos que ajustan por Badlar, es decir, por tasa de interés y que ofrecen un adicional del 5%, es decir, y le ganan al plazo fijo. Y en todo caso, creo que las tasas en pesos, esto es importante, por ahí dejar de pensar un poquito en el dólar y tener en cuenta que la tasa en pesos le va a ganar a la inflación. Y de eso Bueno, sí en podemos estar definitiva bastante eso es lo seguros. más importante. Claro. No perder contra la inflación, podés llegar Exacto. a perder con el dólar. Por ahí perdés un poco con el dólar, pero vas a ganar un poquito de poder adquisitivo. Déjame ver qué pienso, que quería ahí tirar bocado el señor Carlos. Sí. ¿Qué, está de No, acuerdo me con parece vos? que es una trampa mortal. Por ahí podés ayudarnos a pensar un poco, Pablo, porque un dólar tan atrasado, fundamentalmente para el campo, pero para todo el que exporta, quita competitividad al país. Por otro lado, un escenario con elecciones en octubre, donde lo van a sujetar un poco al dólar. Y además un escenario donde va a haber mucha oferta de dólares. ¿Cómo va a ser el gobierno para mantener ese dólar que evolucione lo necesario para no perder competitividad? Mirá, hay que tener en cuenta- Y es como el juego de los platitos chinos. Ojo, Cae uno hay y que ver, levantás perdón, hay que otro. ver si realmente va a haber esa oferta de dólares que tantos hablan. Porque se habla del blanqueo 50.000, Pero hay más 60.000 oferta millones de dólares pero ¿cuánto van a que llegar? demanda, Lo que Mariano. pasa Eso era que- hasta ahora, que, yo no sé Mariano, cuánto es la demanda tan necesariamente grande. tiene que haber oferta de dólares porque el gobierno necesita colocar deuda. O sea, hay mucha Bueno, necesidad de pero financiamiento. no y sé sobre- si va a ser en el primer semestre. ¿eh? Bueno, puede ser más adelante, Lo que sí digo es que hay que tener claro que el gobierno, ya no lo que uno piensa, en el gobierno, en el Ministerio de Hacienda, no están cómodos con este tipo de cambios, ¿no? Entonces, por eso también un poco la fricción con el central, que ya no es la tasa de interés, sino, bueno, ¿qué hacemos para que el tipo de cambio se Bueno, mueva un por eso poco? hablamos del tema del volantazo. Nos Sí, sí. olvidamos un poco de la inflación Sí, sí. y vamos a reactivar a la economía, Exactamente. porque la industria hoy está bastante, está callada, pero sabemos que no la está pasando bien. Lo que pasa, Marino, para cerrar este bloque, ¿no? El dólar tan planchado, tan atrasado, te genera dos problemas. Primero que, no vienen inversiones reales, porque el tipo que quiere invertir en Argentina dice, ¿qué hago? ¿Invierto para que me den un dólar que en realidad está 15%, 20% atrasado? Y que, que esa inversión no tenga la potencia necesaria, y hay muchos que lo dudan. Pero por otra parte, un dólar tan atrasado, tan planchado, con tasas de interés altas, te genera mucho ingreso de dólar financiero de corto plazo. Sí, así y, como y entra, hay se un va. tema más, perjudica el dólar tan atrasado, perjudica obviamente las exportaciones y también incentiva las importaciones que hoy están prácticamente liberadas. Entonces hoy el empresario que no puede vender afuera, que tiene costos en dólares tan importa. altos, también está liberando el tema de las importaciones, que hoy muchos Sí. sectores dicen, mira, con este dólar las importaciones no compito. Lo que viene ahora, consultorio financiero. En instantes puedes enviarnos todas tus preguntas. Vamos a estar contestando a ver qué te conviene hacer en este momento con todo el equipo de qué hacemos con los pesos y también con Gastón Rossi. Acá tenemos una pregunta de la gente ya de consultorio, Sí, Mechi. mira, por acá a través del Facebook nos llega la siguiente pregunta. Lo único que me preocupa es que mi negocio está vacío y me estoy comiendo los ahorros. Bueno, buena pregunta. Rossi, ¿qué le decimos a esta persona que es real? Hoy, la verdad, los comercios tienen los bolsillos vacíos, prácticamente todos los sectores. Sí, los bolsillos, los locales. A ver,
Fue un año de caída del salario real, un año de caída del salario en dólares, de contracción de la actividad económica, con lo cual, obviamente a veces la situación de crisis obliga a, adecuar estructuras de costos, poner el ojo por ahí más fino, porque los márgenes no son los mismos. Si uno mira hacia adelante, como decía antes, ¿va a ser un año mejor que este? ¿Va a ser un año de boom, de expansión? Claramente no, pero para el comercio, para la actividad industrial, quizás un poco menos, para la construcción va a ser un año mejor, con lo cual en este caso lo que le diría a esta persona es que ponga el foco en todo lo que pueda mejorar en el negocio, bajar costos, mejorar la estructura, es un comercio de la estructura de costos, sabiendo que el año que viene va a haber una recuperación moderada, pero que va a ser un mejor año. Bien, Gastón, hubo uno de los temas de la polémica de la semana que salieron todos a pegarle a Daniel Scioli. Miremos la frase de esta semana: cayó la venta de preservativos por desmotivación económica. Esto es real, sabemos, acá vamos a tomarlo en serio el tema, que sabemos, cuando la economía pega, esto está estudiado en el mundo, que pega también el tema, y esto pasó, por ejemplo, hace muy poco en Grecia, que la gente tiene menos relaciones sexuales, es más propenso también a las separaciones o los divorcios, porque los problemas económicos surgen. Pero lo importante acá, quería preguntarte, ¿cuánto sale un preservativo, si sabías? La verdad desconozco. ¿Desconozco? No sé, 25 pesos. Doctor Mercado, ¿cuánto son un preservativo? No tengo idea. ¿Carlitos? ¿Andarán los 100 pesos los tres? No sé. Pensé, No uso. ¿Pablo? Hace mucho que no habito. Mechi, a vos no te voy a preguntar, por la duda. Yo lo escuché por acá antes. No te voy a preguntar, lo Yo lo escuchaste escuché antes. acá. Bueno, miremos cuál es el problema, más allá de la cuestión de motivación económica. ¿Por qué la gente no consumió o no está consumiendo preservativos? Miremos los precios de la caja de 6 unidades. Argentina lidera el ranking de estos países de Latinoamérica. 81 pesos con 25, la cajita de 6 unidades, 13 pesos con 54 sale un preservativo. Uruguay, segundo, 11 pesos con 63, Chile 11 con 48, México 11 con 43 y Colombia 9 pesos con 41. Ahora, Mariano, en mi época venían de a 3. ¿Se ponen viejos? En mi 6. época venían de 3. Bueno, pero esto es una caja para tipos, ¿viste? Pero eso duraba un año. Con el conductor Sí, sí. de este programa. Aparte no vence, sí, 4 años creo que tiene de vencimiento. 4 años, una caja de 6 por ahí. Puede ser. Bueno, a ver, el tema de los preservativos de la gente no consume preservativos porque salen muy caros en la Argentina, o cómo le pega el tema de la economía, en serio. Mira, la verdad es un tema, por ahí tiene su especificidad. Escuchar algunas justificaciones con respecto a que hubo una baja en lo que fueron campañas, que pongan el foco en la prevención y que pueda haber una conjunción de factores. La verdad no tengo elementos, puntuales. Obviamente un año de crisis siempre genera una caída generalizada. Lo que decía en este caso es que la caída venía sostenida en los últimos, creo que 2 o 3 años, con lo cual se pudo haber profundizado, pero no tengo más elementos que eso como para aportar a este tema. Bueno, ya sabés que cuando álgido. tengas que comprar una caja de 6, con 100 pesos te alcanza. Bueno, vamos a una rondita económica con varios temas de la semana interesantes. A ver, Dire, ¿qué tenemos ahora? Bueno, cambios en ganancias. ¿Qué se puede esperar? El gobierno está demorando, no sé si es una cuestión estratégica y política, antes de negociar el tema de las paritarias. Hoy el laburante que paga ganancia, ¿puede esperar, Gastón, un cambio importante o uno más de los tantos que se venían dando? A ver, este año hubo un cambio muy importante que fue la elevación del mínimo no imponible a 30.000 pesos, en un año en el cual, de arrastre de años anteriores tenemos un déficit pronunciado, es decir, el margen de maniobra para bajar impuestos está acotado porque tenemos déficit, o sea, no podemos tener objetivos simultáneos de bajar impuestos, aumentar gasto y no pretender que el déficit aumente. Pero otros gastos se están aumentando, otros se mantienen. Seguro, este año hubo rebajas impositivas en derechos de exportación, en ganancias vinculadas al turismo en el exterior, que el año pasado, más allá de las críticas, era una fuente de ingresos para el fisco, y si uno mira cuál es el ritmo de dolarización que se va por el turismo en el exterior, este año estamos en torno a los 8.500 millones de dólares. Es prácticamente el mismo monto del 2013 y el 2015 cuando tenías el impuesto. Entonces, desde ese lado lo que digo es, si vos tenés una situación de déficit, tenés que ser muy cuidadoso en lo que hace a las rebajas impositivas. En el caso de ganancias, te agrego algo cortito, uno mira la región
y el mínimo no imponible a partir del cual se tributa el impuesto está en torno a 2,5 veces, 3 veces el salario mínimo. En Argentina está en 5 veces el salario mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? El tema es cuánto se paga cada salario. El problema de ganancias es la alícuota asociada a la tabla, y eso, a mi juicio, es lo que debió haber arreglado el gobierno. Por distintas razones, negociación gremial, promesa de campaña, se puso el foco en el mínimo no imponible y en si se paga o no se paga, cuando la discusión tiene que ser cuánto pagás en función de tu ingreso. Bien, vamos a ver otra frase de la semana que tuvo como protagonista al exministro de Economía Lavagna. Ya hemos tenido este modelo económico con los militares y en los 90 y salió el gobierno a matarlo, y después también, miremos antes de continuar, la respuesta de Massa, que también salió con los tapones de punta, que dijo, bueno, ahí lo vamos a ver, no me lo acuerdo de memoria, lo vamos a ver la frase, ahí está, no pueden ilustrarle los zapatos a Lavagna, que salió con todo, porque dijo, cuando Lavagna asumió, la economía repuntó, y en cambio dijo que no pasó lo mismo ahora con Prat de Gay. Fue durísimo. Pablo. Algunos creen, Mariano, acá obviamente hay cuestiones políticas, claramente sí, son digamos, obviamente. ese frente renovador contra el gobierno, pero también algunos ven alguna vendetta de Lavagna con Prat de Gay de la época en donde ambos compartían la conducción económica. Recordemos que cuando Lavagna él estaba en el Banco Central, el ministro de Economía, Alfonso Prat estaba en el Banco Central, Prat de Gay renuncia en septiembre del 2004 y Lavagna miró por otro lado, no le interesó para nada ni salió a defenderlo, ¿no? Creo que hay un poquito de sí, aparte ya sabemos que ahí. son dos posiciones totalmente que se están disputando mucho, y más en las elecciones que vienen. Sí, de todas maneras creo que el debate es válido, ¿no? Lo que está diciendo Lavagna es, acá se está acudiendo a un mega endeudamiento que tira el tipo de cambio para abajo, y esto ya lo hemos vivido en Argentina. Creo que de todas formas es válido darle discusión más allá de estas cuestiones personales, ¿no? Bueno, muy bien. Lo que sigue, seguimos con el consultorio financiero. En instantes te va a estar contando el doctor Mercado las inversiones que tenés que ahora seguir para dormir tranquilo, y también toda la actualidad del campo. ¿Qué pasa con el campo con el efecto Trump? ¿Cambió algo? Hay sectores que hay que huir y otros sectores que pueden realmente ser el gran puntapié del sector. Y un gran tema. Vamos a estar hablando con un especialista, bueno, en verdad es un funcionario, subsecretario del Ministerio de Seguridad, que vamos a hablar de la economía de la inseguridad. Digamos, olvidémonos del tema legal, leyes, los jueces. ¿Cuál es el problema de la inseguridad? ¿Es que la inversión es poca, se invierte mucho, se invierte mal? Vamos a una pequeña pausa y enseguida lo tratamos en qué hacemos con los pesos.